se me dio el privilegio y la responsabilidad y por misericordia del Señor es llevarles a ustedes un tema que es la comunicación en la familia. Entonces, como siempre me recuerdo, no soy un producto terminado. Si llevo el tema es porque me lo indicaron, pero obviamente todos vamos a aprender hoy y vamos a pararnos en la palabra del Señor, que al final de cuentas es lo que nosotros nos guiamos. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, lo primero que debemos entender cuando nos referimos con la palabra comunicación, y si en este momento, si ustedes googlean o si buscan, es simplemente transmitir información y recibir información. Es básicamente, se llama ese proceso, ¿sí? Y mientras preparaba este mensaje, como que recordaba algunos aspectos de mi trabajo, ¿sí? Los que saben en qué trabajo yo, saben que trabajo en la reingeniería de telecomunicaciones. Y bueno, trabajo en la mejor empresa de telecomunicaciones de Bogotá y no pienso discutirlo con nadie, así que ya saben en qué empresa trabajo yo. Entonces, ¿Movistar? No, no. Entonces, bueno, eh, les decía que estaba preparando este mensaje y como que me llevaba a la ingeniería de telecomunicaciones y quería mostrarles a ustedes una imagen de lo cual como que resume toda una red de fibra óptica en la que trabajamos nosotros, ¿sí? Y si quieres enfócala, Juan. Entonces, les voy a explicar más o menos qué son las redes de fibra óptica, ¿no? Son sistemas de telecomunicación que utilizan cables de fibra óptica para transmitir datos en formas de luz, ¿sí? Lo que a ustedes les llega a la casa es luz, no es energía, ¿sí? Estas redes se componen de hilos de vidrio o de plástico, dependiendo de la marca de la fibra, y esto va dentro de los cables, ¿sí? Por eso cuando se intentan robar una fibra óptica, la falla es muy masiva porque por un hilo llevan muchos clientes, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen, esa es la red que compone. Si ustedes ven en la parte de abajo, dice OLT, significa Optical Line Terminal. Es como la cabecera, ¿sí? Es donde nace la red. Ustedes no simplemente ven el modem y lo ven ahí funcionando, no, eso tiene una organización de como de unos 12 equipos para que pueda llegar a ustedes. En el caso de los que tienen la televisión, el internet y la telefonía, hay un dispositivo que se encarga de mezclar, lo que es el que se llama EDFA. ¿Sí lo ven ahí? Ese EDFA es un amplificador, luego pasa al coupler, que el coupler es la combinación de las redes, las coge todas, las combina y las manda hacia allá. Donde ven panel de conexiones, es donde se distribuye desde la central de telecomunicaciones hacia afuera. Donde ustedes ven donde dice divisor 1 por N, Juanito, ¿lo puedes apuntar con el mouse? Es ahí donde dice divisor, ahí es donde empiezan a hacer la división de la red, ¿sí? Y de ahí para allá ya empiezan a llegar a ustedes las partes verdes son las fibra óptica, el panel de conexiones, el ODF, y allá la parte donde están dibujadas las casitas, la ONT, que significa Optical Network Terminal, es donde ustedes llegan, es la casa de ustedes, ¿sí? Tampoco llega a un modem, sino llega a una cajita y ahí, bueno, ese es todo un proceso. ¿Listo? Y esto le quería mostrar, porque una red de estas está expuesta a muchos inconvenientes, ¿sí? Y uno de los inconvenientes son que son frágiles. Al ser vidrio, al ser plástico, son muy sensibles a los movimientos, ¿sí? Requiere este tipo de red, requiere de conversores, requiere de amplificadores y requiere de unos equipos que estén en buena marca. Si hay un equipo que esté fallando, la red no funciona, ¿sí? A la medida de esa red son kilómetros y kilómetros y esa red requiere unos empalmes de fibra óptica también. Esos empalmes también están expuestos a que si la máquina está funcionando mal, va a dejar los empalmes con atenuaciones y eso va a afectar mucho la red. Entonces, esta red no transmite energía eléctrica, eso no es de corriente. Entonces es un haz de luz, entonces es muy sensible al agua, muy sensible a los movimientos, muy sensible a la manipulación
y también envejece ante la presencia del agua, ¿sí? Eso como está canalizado, eso también envejece y tiene que ser renovado. Si alguno de los componentes que vimos en el plano falla, no tenemos una buena comunicación, ¿sí? O hay intermitencia, o no hay internet, o tiene televisión y no tiene internet. Realmente para que ustedes tengan un servicio óptimo, tiene que ser muy meticuloso cada proceso para que funcione, ¿sí? Entonces, un proceso de comunicación puede ser muy eficiente o deficiente, dependiendo de las cualidades y las características de cada componente. Esto es lo que hemos visto ahí. Entonces, mi hermano, sin una correcta comunicación no podemos profundizar en una relación saludable con las personas que nos rodean, en especial con nuestra familia, ¿sí? Y esa era que como que en esa lo relacionaba con la red que yo distribuyo de Claro. Ay, bueno, dije Claro. No, tenía que la propaganda. Entonces, mis hermanos, la comunicación cristiana no puede ser entendida como una mera transmisión, ¿sí? De información, como lo vemos en la red. Y mi objetivo de hoy es llevarles a ustedes a ver cómo la comunicación debe ser vivida y transmitida bíblicamente. ¿Listo? Entonces hoy vamos a dar un paseo por la Biblia. Entonces para que estén pendientes. Juani ya está preparado, así que Juani va a poner todos los textos si ustedes no alcanzan a encontrarlos. Entonces yo creo que acá todos estamos relacionados con la comunicación, ¿no? Todos tenemos padres, o si no tenemos padres tenemos hijos, si no esposa, amigos, y todos de alguna manera estamos relacionados con la comunicación. Entonces, vamos a ver algunos principios bíblicos para tener una buena línea de comunicación, o sea, una buena transmisión de la red de comunicación familiar. Entonces, quisiera que tuvieran en mente ese plano que les mostré y lo vamos a relacionar con la comunicación familiar, ¿sí? Así como la red de telecomunicaciones donde la red y los enlaces deben ser transmitidos con precisión y sin interferencias para ser entendidos, la comunicación en la familia también debe ser clara, veraz y edificante. ¿Sí? Tiene que ser clara. La red funciona, como les decía, con un haz de luz, que si ese haz de luz en el recorrido de 7, 8 kilómetros, alguien se para encima de la fibra de una manera fuerte, puede afectar la transmisión de 1000 clientes. Entonces, con eso lo voy a enfocar en la comunicación en la familia. Y lo primero, el primer punto y el primer principio es como Dios como el centro y la fuente de la comunicación familiar. Así como lo veían en el comienzo de la red, la óptica, line terminal, es Dios para nosotros en la comunicación familiar. El primer texto que vamos a ver es Colosenses 3, del versículo 16 al 17. Entonces, algún hermano que me ayude con esa lectura. 17, mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, como el servidor central de una red, una OLT, Dios debe ser el centro de la comunicación en la familia. Si Dios no es el centro de la comunicación en la familia, definitivamente no puede haber una comunicación bíblica, ¿sí? Cuando su palabra es el fundamento, todas nuestras palabras y acciones reflejan su amor y su verdad, ¿sí? Pero Dios debe ser el fundamento de nosotros y cada conversación va a ser guiada por Dios, ¿sí? Y aún nuestra actitud en el hogar. Entonces, mis hermanos, a través de su palabra nos llama a cultivar una comunicación familiar centrada en su amor y también centrada en la paciencia, en el respeto y la gratitud. Pero la palabra de Dios debe ser base y como cabecera debe estar Dios en el centro de la comunicación. Y para esto vamos a mirar algunos textos bíblicos para reforzar ese primer principio bíblico. ¿Sí? El primero es Salmos 127, versículo 1. Y ese sí lo voy a leer yo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Entonces, mis hermanos, es clave este versículo porque nos recuerda que Dios es el fundamento de nuestro hogar, ¿sí? Todos nuestros esfuerzos serán en vano si Dios no es nuestro fundamento. El otro es Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. ¿Algún hermano que me ayude? 6, 6 y 7. Así es, gracias. Entonces, aquí en este texto, Dios instruye a las familias de que su palabra esté siempre presente en su comunicación y su enseñanza, ¿sí? Y la constante repetición y conversación sobre la palabra de Dios asegura que cada miembro de la familia esté recordando y viviendo conforme a su voluntad. ¿Listo? El otro es Efesios capítulo 4, versículo 29. Como les dije, mis hermanos, hoy vamos a estar paseando la Biblia, gracias al Señor. Esta la leo yo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, mis hermanos, es claro, que nuestras palabras en el hogar sean siempre edificantes y amorosas, y más en nuestro núcleo familiar, ¿no? Es nuestra parte íntima, nuestro núcleo más cercano. Entonces, nuestras palabras deben ser amorosas, ¿sí? Que nuestras conversaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, sirvan para fortalecerlos y dar gracia a los demás con amor, ¿sí? Y en eso reflejamos el amor de Cristo en cada palabra, cada vez que nos dirigimos a nuestros hijos. El otro es Proverbios, capítulo 15, versículo 1. ¿Algún hermano que me ayude con ese texto? Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Así es, gracias, Jonah. Entonces la comunicación en el hogar debe estar llena de gracia y suavidad, ¿sí? Como les decía ahorita. Y este versículo enfatiza que las respuestas amables pueden disipar la ira. Y es así, ¿sí? Si uno llega a hablar de una manera fuerte y la otra persona como que responde de una manera amable, la ira mengua, ¿sí? Disipa la ira y promueve la paz en el hogar. Eso debe ser un principio, una base fundamental para nuestra comunicación, ¿sí? Mantener la paz en el hogar, es su hogar, es su núcleo familiar, usted es responsable de mantener esa paz. Mis hermanos, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Así es, gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué dije? ¿8 y 9? Así es, perfecto. Entonces, mis hermanos, mantener un espíritu de amor, un espíritu de unidad y de misericordia en el hogar es importante. Sí, eso es lo clave de nosotros. ¿Sí? La comunicación en la familia debe estar caracterizada por el perdón. ¿Sí? Usted debe ser rápido para el perdón. ¿Sí? Y obviamente este perdón va a edificar a su hogar, va a edificar a su esposa, a sus hijos. Entonces debe ser caracterizada por el perdón, mis hermanos. Y con esto, si sus respuestas están caracterizadas por esto, evitamos que las respuestas hieran. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se lo leo yo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, mis hermanos, cuando las conversaciones familiares se enfocan en lo bueno y edificante, como lo menciona el texto, se crea un ambiente de paz. ¿Sí? Obviamente debemos enfocarnos en lo bueno y el ambiente se va a sentir. ¿Sí? Esto ayuda a que Dios esté en el centro de cada pensamiento y cada palabra de cada miembro de su familia.
Entonces, si está esa tranquilidad, la comunicación va a ser santa y alineada con la voluntad de Dios. Mi hermano, con esto vamos al segundo punto, que es el panel de conexiones, la segunda parte de la red que les mostramos, y es la responsabilidad de los padres. ¿Listo? Y este va a ser un texto base, que es de Efesios 6, versículo 4. ¿Algún hermano que me ayude con eso? Perfecto, hermano, gracias. Así como una red, cada punto de conexión tiene su función, ¿sí? Cada parte tiene su función. Si alguna, como les decía, si alguna deja de cumplir su función, no va a haber una red, no va a haber comunicación, ahí empiezan todos a llamar al servicio al cliente o a escribirle al hermano que trabaja en la empresa para que les ayude. Entonces, no puedo, no puedo. Entonces, mis hermanos, este versículo incita a los padres a no usar palabras que puedan provocar el desánimo de los hijos, ¿sí? Sino a comunicar las instrucciones y la disciplina de una manera amorosa y alineada con ese propósito de Dios. O sea, debemos estar alineados. Si somos personas que vamos a la palabra, que oramos al Señor, nuestra instrucción y nuestra disciplina hacia nuestros hijos debe estar alineada con el Señor, debe estar alineada con su palabra. Y entonces, de aquí, basando en este segundo punto, vamos a citar algunos textos que destacan la importancia y la responsabilidad de padres como guías. Sí, es muy importante. O sea, esto básicamente es el 70% del mensaje. Los padres son base en la educación de sus hijos y en la comunicación y llevarle la comunicación de una manera alineada con el Señor. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a ir a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y este todo lo conocemos, ¿no? Este lo citamos mucho. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, es base, ¿no? Es básico. Este versículo resalta la responsabilidad de los padres de guiar a sus hijos desde temprana edad, ¿sí? Y la instrucción de los caminos de Dios, de la sabiduría, de la enseñanza de la palabra, debe ser una base sólida en su hogar, ¿sí? Y más la comunicación hacia sus hijos. Entonces, vamos a buscar este texto también, Proverbios, capítulo 13, versículo 24. ¿Algún hermano que me ayude con ese texto? Pro, 13, 24. Así es, gracias, hermano. Entonces, este proverbio destaca que la disciplina cuando se hace con amor es un acto de cuidado, ¿sí? Usted cuando corrige al niño y le da su tablazo, yo soy de los que estoy de acuerdo con la tabla, eh, creo que es un proceso que no tiene que ser muy largo. Usted ya cumple el niño 12 años y no le va a seguir dando tabla. Pero sí es un proceso que se tiene que hacer y usted lo está guardando. O sea, no es algo que usted está haciendo con odio o con rencor como en unos tiempos, sino que usted como creyente, usted está buscando la edificación de su hijo. Entonces, nosotros debemos tener esa corrección y esa disciplina con amor, como lo dice Proverbios, ¿sí? Y nosotros como nodos, como panel de conexiones responsables, debemos corregir a nuestros hijos para que aprendan a caminar correctamente y con el temor del Señor, como debe ser. Otro texto, mis hermanos, Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. ¿Quién me ayuda con eso? Así es. Entonces, como lo decíamos, la corrección es parte esencial de la educación de los hijos. Y los padres tienen la responsabilidad de corregir con amor, es su responsabilidad. Y el Señor le va a pedir a usted cuenta sobre eso. ¿Sí? Debemos guiar a nuestros hijos al camino de la obediencia al Señor. Y siempre con ese enfoque en el Señor. No está desobedeciendo, nos desobedece obviamente a nosotros, pero la enseñanza primordial es que está ofendiendo al Señor.
está incumpliendo las reglas, está fallando los mandamientos del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11. Hebreos capítulo 12, del 7 al 11. ¿Algún hermano? Dios os trata como a hijos. Así es, gracias mi hermano. Entonces, en este pasaje compara el texto compara la disciplina de Dios con la de los padres, ¿sí? Nosotros los padres como nodos, como panel de conexiones de sabiduría y corrección, ¿sí? Tenemos que disciplinar a nuestros hijos en amor y en paciencia, ¿sí? Formando en ellos el carácter de Dios. Con esto vamos a un tercer punto y vamos a hablar acerca de las interferencias, de lo que le decía, de los problemas que puede tener la fibra óptica para llegar a su destino con bien, el haz de luz. Entonces, este principio lo titulé La importancia de escuchar sin interferencias. Y lo vamos a basar en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Entonces, si hay algún hermano que me ayude. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Bueno, entonces lo leo yo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, mis hermanos, en una red de telecomunicaciones, las interferencias pueden distorsionar el mensaje, ¿sí? Si, como les decía, puede que les llegue internet, puede que les llegue televisión, a veces les llegan unos canales, o a veces usted paga que 100 megas y le llegan solo 20. Entonces, todas estas interferencias pueden presentarse debido a la red y a las interferencias que pueden haber durante la fibra óptica durante el recorrido, ¿sí? Entonces, del mismo modo, las interrupciones y el enojo son las interferencias de la comunicación familiar. Dios nos llama a escuchar antes de responder, dejando que cada miembro de la familia exprese sus pensamientos y sus sentimientos sin interrupciones. A veces hay que dejar que hablen, ¿sí? Escuchar bien crea una atmósfera de respeto y permite que cada mensaje sea claro. Y de hecho esto lo hablamos en la última reunión de parejas. Hay que aprender a oír y a hacer silencio, ¿sí? A veces uno, cuando hay personas que somos muy ansiosas y que queremos ya la respuesta rápido, pero responder rápido. No, a veces hay que parar, hay que tranquilizarnos y escuchar, aprender a oír. Entonces, los versículos que vamos a citar ahorita recalcan cómo escuchar con paciencia y disposición es fundamental, sin interferencias, ¿sí? Y esto promueve el entendimiento, porque obviamente si usted aprende a escuchar, usted aprende a entender el corazón de su esposa, de su hijo, de su amigo, y usted aprende a tranquilizarse y a enfocar esa comunicación en Dios, que es lo que queremos nosotros. Proverbios capítulo 18, versículo 13, mis hermanos. ¿Algún hermano que me ayude con eso? Entonces, mi hermano, este versículo enfatiza la importancia de comprender a los demás, los que les decía ahorita. Y es comprender antes de responder, ¿no? A veces no dejamos que fluya la conversación y ya estamos respondiendo. Y eso genera una interferencia, ¿sí? Y eso es una interferencia que no deja escuchar con atención. Es horrible que lo interrumpan a uno mientras uno habla. Proverbios capítulo 19, versículo 20, mis hermanos. Se lo leo yo.
Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, es claro, ¿no? La disposición de escuchar el consejo es sabiduría, es una muestra de sabiduría. Los que escuchan y se abren al aprendizaje, y esto puede ser mejora continua, ¿no? Porque a veces le, la comunicación le enseña a uno que uno está haciendo las cosas mal. Y eso es sabiduría, eso es una mejora continua. Y Proverbios capítulo 15, versículos del 31 al 32. Alguien que me ayude, mi hermano. Gracias, Sebas. Entonces este pasaje enseña que aquellos que escuchan y aceptan la corrección se vuelven sabios. Así es. Es una manera de crecer, ¿sí? Escuchar sin interferencias permite que la sabiduría florezca, ¿sí? Y nos volveremos sabios. Y en vez de ser terco y ser orgulloso. Proverbios capítulo 10, versículo 19, mi hermano. Y ese lo voy a leer yo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, aquí habla acerca de la lengua, ¿sí? De controlar el habla y evitar hablar demasiado, controlar nuestra lengua. Es difícil. Pero tenemos que escuchar más y hablar menos. Y eso ayuda a evitar, ¿sí? Ya cuando realmente ya no tenga nada más que hablar ella, o la persona que esté comunicándose, ya uno entonces interviene. ¿Listo? Eso ayuda a tener menos conflictos, mis hermanos. Créanme que eso ayuda a los malentendidos y ayuda a conocer el corazón de la persona con la que usted se quiere comunicar. Proverbios capítulo 17, el versículo 27 al 28. ¿Algún hermano? Así es, mi hermana, gracias. Entonces, aquí se nos muestra que el silencio y la prudencia son muestras de sabiduría, ¿sí? Eh, eh, Cuando nos apresuramos a responder, nos apresuramos a hablar, a veces pasamos por necios. Entonces es mejor guardar silencio, ser prudente, y eso es una muestra de sabiduría, mis hermanos. Entonces, escuchar más que hablar, sin interferencias de orgullo e ira. Cuando uno interrumpe la comunicación es una muestra de orgullo, ¿sí? Para el cuarto punto, mis hermanos, vamos a hablar del haz de luz que maneja la red, ¿sí? Es la comunicación veraz y transparente. Y esto lo vamos a basar en Efesios capítulo 4, versículo 25. ¿Algún hermano que me ayude con ese texto? Efesios capítulo 4, versículo 25. Gracias, mi hermano. Entonces, como les decía, para que una red de comunicaciones funcione correctamente, la información debe ser precisa y transparente. El haz de luz que va por la fibra óptica debe ser potente y recto, ¿sí? Lo mismo, puedo tener yo una red como las que mostramos ahorita en la imagen. Juan, y vuelve a colocar para que los hermanos que pueden tener una red tranquila, muy organizada, con sus equipos muy bien puestos y funcionando bien. Pero si la OLT, donde está la cabecera de allá, no manda el haz de luz potente, no es una potencia adecuada para toda la red, no va a ser una comunicación efectiva. Pueda que los otros equipos estén funcionando. Entonces, para que la información debe ser precisa y transparente, el haz de luz debe ser potente y recto. De la misma manera, la comunicación en la familia debe estar basada en la verdad, hablar con sinceridad
y esto va a evitar pues la desconfianza, ¿sí? Y refuerza la unidad. Con esto vamos a ir a Proverbios capítulo 12 versículo 22, con esto en mente, y ese lo leo yo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, mis hermanos, este versículo recuerda que Dios se complace en la verdad, esto lo dice la palabra, ¿sí? Él detesta la mentira. Y quienes hablan con honestidad y encuentran su favor, encuentran el favor de Dios. Y la verdad es fundamental, mis hermanos, en la comunicación. Y es una comunicación que honra a Dios. Si una comunicación honra a Dios, debe estar con la verdad. ¿Listo? Proverbios capítulo 24, versículo 26. También lo leo yo. Los labios sinceros son un beso en los labios. Este proverbio describe la sinceridad como un acto de intimidad y cercanía, ¿sí? Cuando usted es sincero con la persona que se está comunicando, usted le está mostrando un afecto especial, ¿sí? Una intimidad especial. Entonces, la comunicación honesta, sin engaño, fomenta las relaciones de confianza y respeto, ¿sí? Como un vínculo cercano y genuino, ¿sí? Debe haber confianza entre la persona con la que se está comunicando. Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Quién me ayuda, mis hermanos? Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 2. Así, entonces, aquellos que viven en la verdad pueden acercarse a Dios con tranquilidad. La transparencia y la verdad en nuestras palabras y acciones son esenciales para mantener una relación genuina con el Señor, ¿sí? Zacarías capítulo 8, versículos 16 al 17. Ese lo leo yo. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, es claro el mensaje. Nos llama a practicar la verdad en todas nuestras interacciones, mis hermanos. La verdad debe ser fundamental en una base de comunicación bíblica, ¿sí? Dios aborrece el engaño y la maldad en el corazón. Entonces, hablar con la verdad y buscar la paz es fundamental para buscarlo, ¿sí? Para honrar al Señor. Proverbios capítulo 16, versículos 13, mi hermano. ¿Quién me ayuda? ¿Fiber? Gracias, mi hermano. Entonces, este versículo destaca el valor de la verdad y la rectitud, ¿sí? La comunicación transparente de la que hablamos, la potencia, es apreciada y valiosa, ¿sí? Es como una señal de integridad y confiabilidad para nosotros. Colosenses capítulo 3 del versículo 9 al 10, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Entonces aquí Pablo nos exhorta a dejar la mentira, ¿sí? Y a vivir la verdad como parte de nuestra nueva vida en Cristo. Y bueno, y lo que les he dicho, ¿no? La verdad es parte fundamental y esencial de la identidad de un cristiano. Es fundamental. Con esto vamos al quinto punto, al quinto principio, que es la comunicación edificante, ¿sí? Y esto lo relacionaba yo a la red, a los equipos que están configurados en la red, que les mostraba al comienzo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, lo vamos a guiar en eso.
Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, así como una red bien configurada con los equipos programados para tal red, permite que la transmisión y el desarrollo de sus nodos, en la familia la comunicación debe edificar y fortalecer cada miembro, como lo veíamos en el otro punto. Dios nos llama a motivarnos a los unos a los otros, ¿sí? Y en especial en el contexto familiar, en nuestro contexto de núcleo, ¿sí? En vez de que hayan palabras que derrumben o que desanimen, o que a veces uno puede herir con las palabras, se trata de cultivar un lenguaje que inspire y que apoye, ¿sí? Y eso va a crear una base sólida de amor y respeto en la familia, el respeto, mi hermano. Entonces, nuestras palabras tienen un gran poder para edificar y alentar a los demás, ¿sí? La comunicación edificante es aquella que da gracia y trae alegría y estimula a vivir en amor y justicia. Y vamos a leer unos textos que nos ayudan a reforzar este tema y este principio. Y el primero es Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Quién me ayuda? ¿Ya? Sí, a 29. Sí. Entonces, mis hermanos, Pablo está exhortando a usar nuestras palabras para construir en vez de destruir, ¿sí? Y lo que hemos hablado, la comunicación edificante se enfoca en dar gracia, ¿sí? Y inspira y fortalece a quienes nos escuchan, ¿sí? Sobre todo la responsabilidad de nosotros que somos padres. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces este versículo nos llama a hablar con gracia y sabiduría, ajustando nuestras palabras de manera que edifiquen y sean útiles para los demás, ¿sí? Y además esta parte de sazonada con sal sugiere que nuestras palabras deben ser agradables y útiles, ¿sí? Y esas palabras agradables y útiles pueden ayudar a otros y dan ánimo y claridad. Proverbios capítulos 12, versículo 25, mis hermanos. Ese lo leo yo. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Una palabra amable y edificante tiene el poder de animar y levantar el ánimo, mis hermanos. O alguien que esté pasando por dificultad. Nuestras palabras pueden aliviar esa carga emocional, mis hermanos. Y esta es parte fundamental de la comunicación. Si usted tiene como base fundamental al Señor y su palabra, de su boca no va a salir cosas que desalienten a su hermano o a su familia, ¿sí? Entonces nosotros podemos liberar esa carga emocional de los hermanos, mis hermanos, y traerles como alegría y consuelo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Y ese lo leo yo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, mis hermanos, es base. Hay que exhortarnos y animarnos a vivir en amor y a hacer buenas obras, ¿sí? Proverbios, es el último, Proverbios 16, versículo 24. También lo leo yo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, aquí se compara la dulzura de una palabra edificante con un panal de miel, ¿no? Las palabras amables y edificantes fortalecen a quienes las reciben, ¿sí? Aliviando el dolor, es como una medicina que trae sanidad y paz. Con esto, mis hermanos, vamos al sexto principio bíblico, que se llama controlando la lengua, y hace parte de la interferencia y del conflicto que puede haber en una red de comunicación. Y lo vamos a basar en Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Algún hermano que me ayude con ese texto? Proverbios capítulo 15, versículo 1.
Ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces, en una red de comunicaciones, una respuesta rápida pero medida ayuda a que los mensajes sean bien recibidos, ¿sí? A que la red esté bien configurada. En la comunicación familiar, responder con suavidad, sin palabras duras, ayuda a calmar los conflictos, como ya lo hemos visto. Por, por último punto, mis hermanos, quería yo enfocar la oración en esta parte de la comunicación familiar. Y este último punto se llama el poder de la oración en familia. Lo vamos a basar en Mateo capítulo 18, del versículo 19 al 20. ¿Algún hermano que me ayude con ese texto? Capítulo 18, 19 y 20 de Mateo. Gracias. Entonces, mis hermanos, así como una red de telecomunicaciones necesita un canal de comunicación claro para el soporte técnico y el mantenimiento, la familia necesita oración para mantenerse unida, ¿sí? Orar juntos no solo fortalece el vínculo entre la familia, sino que también abre el canal de la comunicación con Dios. Es principal y es clave. La oración en familia es una manera poderosa de presentar a Dios nuestras cargas, ¿sí? Si somos difíciles de comunicar, si somos quizá cortos de palabras o poco letrados para transmitir nuestra comunicación, la oración es clave, ¿sí? Hay que pedirle al Señor que nos ayude a comunicarnos, que nos dé las herramientas, que nos dé las actividades quizá, las palabras, si le queda mejor escribirlo. Entonces, todo esto se basa en la oración, mis hermanos. Si tenemos una vida de piedad y una vida enfocada a comunicarle al Señor nuestras cargas, el Señor le va a responder, mi hermano. Entonces, esforcémonos, mis hermanos, por presentar a Dios nuestra comunicación en la familia y que nos dé, como les decía, las herramientas. El Señor tiene muchas herramientas y para todas las familias es diferente, ¿sí? No para todos va a funcionar en los mismos puntos, pero creo que en esto la oración es importante. Ore con su familia, oren con su esposa, oren con sus hijos. Y cuando hay oración, mi hermano, hay comunicación con el Señor. Y cuando hay comunicación con el Señor hay respuesta. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, con esto en mente, mis hermanos, oremos. Orémosle al Señor, que Él pueda guiarnos en esto, que Él pueda eh, poner la comunicación bíblica y la comunicación en su verdad como parte fundamental en nuestra familia. Vamos, Señor, hoy ponemos en tus manos esta corta enseñanza que quizá habla de la comunicación familiar. Entendemos que tú nos has dado instrucción clara en tu palabra acerca de la comunicación. De hecho, me quedé corto en textos bíblicos donde habla de la comunicación, Señor. Así que sabemos que tú no nos has dejado a ciegas. Tú no nos has dejado, Señor, sin vista ante cada problema, ante cada inconveniente, Señor. Sabemos que tú has dejado tu palabra, tu consejo para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, quizá a las personas que no nos comunicamos fácil o no tenemos quizá a veces palabras para comunicar quizá nuestra inconformidad o nuestro amor, Señor. Ayúdanos, Padre. Guíanos a través de tu palabra, guíanos por medio de tu Espíritu Santo para poder ir a ti y poder llevar esta comunicación bíblica, Señor, a ti. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Señor, sabemos que tú has dejado esta herramienta de comunicación como un medio de gracia, Señor, para poder mostrarte a ti, aún para proclamar el Evangelio, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las herramientas que nos has dado hoy, Señor. Que este ejercicio no sea solo un ejercicio académico, sino que sea un ejercicio del alma, un ejercicio de espíritu, Señor. Que no sea una escuela, Señor, que nos llene la mente de conocimiento, sino que permita que en nuestro corazón haga mella, Señor, y que hagamos obras respecto a lo que hemos aprendido, Señor. Te damos la gloria,
Te damos la honra, porque tú eres el único digno, Señor. Permite que sigamos guardando el día del Señor de una manera correcta y comunicándonos de una manera bíblica y con tu palabra como base. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.